Al término del ciclo número 27 de los diálogos de paz en La Habana, Cuba, el jefe de la delegación del gobierno dijo que hasta que no se firme el acuerdo final del conflicto no puede darse la posibilidad de un cese al fuego bilateral. No estamos negociando un cese al fuego ahora. La fuerza pública sigue actuando en todo el territorio nacional. De la Calle aseguró que es importante que militares y policías activos sean escuchados en la mesa de negociación. Es asombroso que la presencia de las Fuerzas Armadas, que es una garantía, se quiera malinterpretar. Oír los consejos de la fuerza pública dignifica a sus miembros. La subcomisión del fin del conflicto, conformada por varios miembros activos de la fuerza pública, viene trabajando desde hace 20 meses. Por razones obvias para todos, necesariamente tienen que estar nuestros militares y policías activos, no puede ser de otra manera. Eso es lo que ha pasado en todos los procesos de paz serios y exitosos en el mundo. Humberto de la Calle finalizó este ciclo destacando que hay muchas posibilidades serias de terminar el conflicto. Y sobre este tema, desde Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que los militares no serán humillados por pactar la entrega de armas. Que los militares van a ser humillados por enfrentar al enemigo en una mesa y acordar cómo el enemigo va a dejar las armas y quién se queda con las armas. Nuestras fuerzas militares. La paz, queridos amigos, es la victoria para nuestras fuerzas militares. Las FARC también se pronunciaron en La Habana, pidieron cambios en la institucionalidad y en la doctrina de seguridad. Red Más Noticias consultó a varios de los guerrilleros sobre la reunión que tuvieron con los altos mandos militares y aseguraron que todo se dio bajo el buen ánimo y el respeto. Y a la hora de dar su declaración, el jefe de la delegación de las FARC dijo que para seguir dando pasos es necesario un cambio en la institucionalidad y en los temas de seguridad. Se sienten en igualdad de condiciones a iniciar las discusiones e intercambios sobre los asuntos del proceso, cuya naturaleza es de importancia y trascendencia militar, pero que está rodeada de aspectos políticos nodales como los cambios estructurales de la institucionalidad, la doctrina de la seguridad. Y pidió que cuando se sienten con los militares sean retirados los uniformes de ambos lados. Hoy los invitamos entonces a que nos despojemos de nuestros uniformes y a que, como almas llanas que somos, logremos hacer una disección de las realidades que nos han llevado a aniquilarnos los unos a los otros durante décadas. En los próximos días se dará a conocer los miembros de las FARC que participarán en la subcomisión técnica del fin del conflicto. Para profundizar sobre este tema nos acompaña hoy en el set de Red Más Noticias el alto consejero para los derechos humanos designado, el doctor Guillermo Rivera. Doctor Rivera, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Camila, es un gusto estar aquí con ustedes. Oíamos al presidente Juan Manuel Santos que evidentemente los militares tenían que viajar a La Habana porque serían ellos a quienes les entregarían las armas los guerrilleros de las FARC en caso de llegar a un acuerdo. ¿Realmente eso puede llegar a suceder después de que hemos oído a los designados de la guerrilla de las FARC en sus alocuciones públicas que ellos en ningún momento van a entregar las armas, que ellos van a dejar las armas y se las entregaría a un tercero? ¿El gobierno de verdad está considerando que podrían entregárselas a las fuerzas militares? Pues esa es una posibilidad, Camila. Yo sí quisiera aclarar que mis observaciones frente a este asunto no comprometen al gobierno. Yo no he tomado posesión del cargo, por lo tanto son opiniones personales. Pero recuerde usted que el quinto y último asunto previsto en la agenda de negociación es el fin del conflicto. Y el fin del conflicto implica la desmovilización, implica la dejación de armas y el cese bilateral y definitivo del fuego. Luego, estos aspectos que tienen mucho de tecnicismo que solamente pueden entender los miembros de la fuerza pública, pues tiene que conversarse con ellos. De qué manera se podrían dejar las armas por parte de las FARC, a quién se las entregarían, cómo se suspenderían las operaciones militares cuando se logre un acuerdo final y de cese al fuego, un acuerdo definitivo de cese al fuego. Estos son aspectos que tienen que ser tratados con miembros de la fuerza pública. No hay otras personas en el gobierno que tengan la experiencia, la formación, el conocimiento de estos detalles para examinarlos. Doctor Rivera, Iván Márquez dijo hoy que se venía abriendo paso en la negociación la propuesta de ellos de cese bilateral al fuego. El jefe del equipo negociador, el doctor de la Calle, dice no se está discutiendo cese al fuego todavía.
Ni los más optimistas piensan que toda la guerrilla se llegaría a desmovilizar. ¿Cómo hace uno un cese al fuego bilateral con una parte de la guerrilla negociada y otra parte insubordinada? Pues en primer lugar, el gobierno y el presidente ha dicho desde el principio que no habrá lugar a un cese al fuego parcial. El cese al fuego se va a dar cuando exista un acuerdo que le ponga fin al conflicto. Lo que pasa es que ya la negociación va en el cuarto de 5 puntos. Estamos en el punto sobre los derechos de las víctimas. Una vez termine este, se avanzará en el de la terminación del conflicto. Y esa subcomisión lo que va a hacer es ir avanzando. Ahora, garantizar que ningún sector de las FARC se mantenga al margen de los acuerdos, pues es uno de los aspectos que seguramente tendrá que ir analizando esta subcomisión. Me parece que es un propósito del gobierno por avanzar de manera paralela en el 5º punto, dado que formalmente pues está avanzando en la negociación sobre el 4º de Doctor Rivera, ¿por qué si se hizo público que iba un grupo de militares activos y el presidente lo anunció y así lo pronunció, cuando llegan a Cuba y se reúnen con los jefes guerrilleros, los militares se quitan el uniforme para hablar con ellos? Pues porque no es una operación militar. Además, están en una jurisdicción que no es la jurisdicción colombiana, eso es apenas natural. Están cumpliendo una instrucción del presidente de la República para ir conversando sobre aspectos de carácter técnico en la eventualidad de que se logre un acuerdo del fin del conflicto. Porque lo veíamos ahora en el comunicado leído por el vocero de las FARC, donde estaban diciendo que hablar con personas sin uniforme para sentirse un poco más de igual a igual. Bueno, yo la verdad no podría responder eso, pero lo que sí me parece que hay que señalar es que cuando se aprobó la ley 1448, que es la ley de víctimas y restitución de tierras, se reconoció el conflicto armado. Y eso implica que las reglas del derecho internacional humanitario se desarrollan a cabalidad y en ellas quienes participan de las hostilidades militares pues son combatientes, de una parte las fuerzas regulares del Estado y de la otra las fuerzas irregulares, que en este caso son la guerrilla de las FARC. Sí. Las FARC están sentados allá como una fuerza irregular pero sin uniforme y las Fuerzas Armadas de Colombia, en este caso representadas por miembros activos de las mismas, pues acuden a una reunión de carácter técnico sin uniforme, porque no se trata de una operación de carácter militar. No se vaya a ir porque vamos a volver con usted, pero es que le quiero contar que militares en condición de retiro se manifestaron precisamente sobre este tema, sorprendidos de que una comisión de uniformados activos haya ido a La Habana. Aseguran que cuando el presidente Santos propuso el tema hace un par de años, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, estuvo en desacuerdo absoluto. El presidente de ACORE, general Jaime Ruiz, manifestó estar sorprendido de que militares activos hagan presencia en el proceso de paz de La Habana, pese a que el propio ministro de Defensa en un primer momento no estuvo de acuerdo con que esto ocurriera. Nos extrañó. El presidente de la República quiso, al comienzo de este proceso, que participara un general en servicio activo de la mesa de conversaciones de La Habana. El ministro actual y el mando de la época le dijo que era inconveniente y modificó su decisión o su proyecto y por eso nombró al general Mora Rangel. El general Ruiz también expresó que es respetable la tutela presentada por suboficiales en retiro solicitando ir a La Habana. Lo que ellos quieren es que como víctimas, ¿no?, sean escuchados también en la mesa de conversaciones. Y están interponiendo tutelas, entonces si la ley les permite interponer toda clase de recursos para que sean escuchados, bienvenido sea. El presidente del Cuerpo de Almirantes y Generales Retirados aseguró que no es necesario que militares activos hayan ido a Cuba, pues, según dijo, para eso el gobierno había escogido al excomandante de las Fuerzas Militares, general Jorge Enrique Mora, y al exdirector de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo. Los que deben estar negociando son los que fueron nombrados por el gobierno desde hace más de 2 años. Hay 2 generales. Reitera que por ningún motivo los militares activos deben involucrarse en temas políticos.